Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y los saludo con los titulares de las principales noticias de hoy. Fiscalía recaptura al padrastro y madre de Sara Sofía. En este vaivén de entradas y salidas a la cárcel, ¿qué dicen los expertos? Red Más Noticias buscó la opinión de ellos. Circular roja de Interpol para capturar a John Mecha, señalado de planear atentados contra el presidente Iván Duque y su comitiva. Nuevos señalamientos del viceministro de Salud contra la protesta social. Dice que 15.000 personas murieron tras adquirir el COVID en las manifestaciones. En deportes, la venezolana Yulimar Rojas batió el récord del mundo en salto triple. Anthony Zambrano fue el mejor colombiano en una jornada que fue desafortunada para la delegación nacional. Aquí comienza Red Más Noticias. En Red Más Noticias seguimos pendientes del caso de la pequeña Sara Sofía. Cada vez se entretejen más historias y enredos que tienen en el centro de la polémica a la Fiscalía. Mauricio Sandoval, buenas noches. ¿Qué es lo último que ha pasado con los presuntos responsables de la desaparición de la niña? Gina, hola. Ayer aquí en nuestra misión les contábamos que estaban listas las boletas de salida de Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de Sarita. Efectivamente, a las pocas horas quedaron en libertad. Sin embargo, allí muy cerca de las penitenciarías El Buen Pastor y La Picota estaban las autoridades por orden de la Fiscalía recapturándolos. Aunque la familia y la ciudadanía en general celebran la noticia, expertos siguen cuestionando el accionar de la Fiscalía. Este es el momento exacto de la recaptura. La primera en celebrar la decisión fue la tía de Sara Sofía. Ellos son los responsables de lo que pudo haber pasado con mi sobrina y ellos no tienen que estar afuera, ellos tienen que estar allá, o sea, el proceso tiene que seguir, la verdad se tiene que saber y tienen que estar allá. Sin embargo, un experto le dijo a Red Más Noticias que estas acciones de la Fiscalía apresuradas y a la ligera son amenazantes e incluso podrían llevar a que el caso quede impune por sus malos procedimientos. Esto no es como que saliendo de la cárcel lo capturaron, debe materializarse la libertad. Nos preguntamos cuáles habrán sido los criterios para ordenar la captura de una persona al salir de una prisión. Otra fuente consultada manifiesta que esta recaptura es válida. Con referencia a la recaptura también es dable, es legítima y una vez que sean capturadas estas personas tienen que ser puestas a disposición de un juez de control de garantías para que éste defina en derecho si los deja privados de la libertad. Pero también le pide al ente acusador que tenga en cuenta no volver a cometer las mismas fallas. Es usual que dentro del proceso penal las pretensiones de las partes entren en conflicto. En este caso en concreto, un juez de la República decidió darle la razón a la defensa decretando la nulidad del proceso. Esto le abre una oportunidad a la Fiscalía para que corrija los eventuales errores que tuvo en la investigación, pero también la Fiscalía podría apelar esta decisión con los recursos de ley. Las opiniones están divididas. Por su parte, Bernat argumenta que el actuar de la Fiscalía no es el de una entidad democrática. La verdad es que las últimas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ya producen miedo, ya producen intimidación, ya son realmente propias de otro tipo de regímenes. Este tipo de prácticas en Colombia no se veían, sí se veían en países que no cuentan con un régimen democrático. Luego de la recaptura de los sospechosos de la desaparición de la niña, la Fiscalía solicitará nueva audiencia de imputación de cargos. Recordemos que el ente acusador advirtió que investigaría a la juez que ordenó ayer la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz. Hará la solicitud de detención frente a un juez de garantías que está advertido. Si no le da la razón a la Fiscalía, lo van a investigar y lo van a exponer mediáticamente. Por su parte, el abogado Quintana manifiesta que la decisión de la Fiscalía de investigar a un juez cuando así lo considere no se sale del marco de la ley. Si cree que el juez en su decisión se apartó de la ley, también es legítimo que pueda solicitar una investigación disciplinaria y penal. La Fiscalía, por su parte, ha asegurado que no ha cometido errores en el procedimiento.
La pequeña Sara Sofía se encuentra desaparecida desde el pasado mes de enero. Aunque su madre y su padrastro confesaron que está muerta y la arrojaron a un río, lo cierto es que ni el cuerpo ni la pequeña aparecen. Su tía guarda la esperanza de que esté con vida y que regrese pronto. Aquí en Red Más Noticias seguiremos muy pendientes del caso de la pequeña Sarita. Gina, usted tiene más noticias. Mauricio, muchas gracias. Javier Alonso García Velosa, alias John Mechas, ya tiene circular roja de Interpol. Al cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC se le emitió el documento con fines de captura y extradición en 196 países del mundo tras el atentado contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque. John Mechas, actual cabecilla del GAO-R E33, es uno de los hombres más buscados en el país. Hoy por hoy es requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, norte de Santander, alias John Mechas, delinque desde hace 20 años. Fue cabecilla de la campaña Resistencia Catatumbo y Frente 20 de las FARC. La oficina de Interpol trabaja conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación para expedir circular roja por varios hechos, entre ellos los ocurridos contra el presidente de la República, Iván Duque. Esta circular roja es la primera que se expide contra este cabecilla por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de armas de uso privativo y homicidio agravado, por hechos ocurridos en el 2007. Además, se pidió una solicitud formal al gobierno venezolano para dar con la captura de este peligroso delincuente. John Mechas estaría refugiado en el vecino país. De igual manera, Colombia, nuestra oficina le ha pedido a Venezuela que capture a John Mechas, quien probablemente, y de acuerdo con información de inteligencia y de fuentes humanas provenientes de la misma organización terrorista narcotraficante, lo ubican en Venezuela, en Casigua del Grita. Un correo oficial ha sido enviado a la oficina en Caracas para que desplieguen todas las operaciones con el fin de capturar a este narcotraficante y sea extraditado hacia Colombia. Por este terrorista hay una recompensa de hasta 600 millones de pesos por su ubicación y captura. Mucha atención, 6 de los soldados implicados en la violación a una menor indígena en Apía, Risaralda, fueron condenados a 16 años de cárcel. Un juez del circuito regional ordenó la condena al tiempo que un uniformado que habría participado como cómplice recibió una sentencia de 8 años de prisión. Los 7 soldados del Ejército Nacional aceptaron los cargos por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. El ente acusador, a través de fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Género y de la Seccional Bogotá, adelantó más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a una niña de 12 años de la comunidad indígena en Vera, en hechos ocurridos el 21 de junio del 2020 en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. En Bogotá, autoridades denuncian el uso de cohetes artesanales para atacar a integrantes de la policía. Ante estas acciones que se registraron en la localidad de Suba, las autoridades capitalinas pidieron una investigación judicial contra los responsables. Las jornadas de protestas en las que predominaron los bloqueos y la pedrada contra el SMAT se registraron ayer durante 2 horas y tuvieron como epicentro la avenida Suba con calle 145. Lamentamos 2 situaciones que se presentaron el día de ayer en la jornada de protesta en la localidad de Suba, donde en la primera de ellas resultaron afectados 6 auxiliares de policía quienes están prestando el servicio militar, fueron retenidos por estos manifestantes, hurtados elementos y ultrajados estos jóvenes quienes iban a consumir sus alimentos. De otra parte, fueron atacados los policías con artefactos improvisados buscando afectar su integridad. Estamos ya con policía judicial y bajo la dirección de la Fiscalía investigando estos casos para encontrar los culpables de estos hechos. El viceministro de Salud advirtió que las protestas en Colombia arrojaron un número considerable de muertes. Según el alto funcionario, 15.000 personas fallecieron tras contagiarse en el marco de la revuelta social. Los plantones y marchas que se dieron durante las protestas en contra de la reforma tributaria y que desató el estallido social en Colombia dio como resultado un aumento de contagios por COVID-19 y la emergencia por ocupación de camas UCI que llegó a la alerta roja. Así lo confirmó el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, quien denunció que las protestas significaron muerte y dolor.
Las actividades, los paros, las movilizaciones, la imposibilidad en estos periodos de tomar medidas generaron un nuevo pico, un repico del tercero, un cuarto pico, como usted lo quiere. Y ese cuarto pico se extendió por 40 días. Y esos 40 días les significaron, adicional a las proyecciones, 15.000 pérdidas de vida. 15.000 colombianos que perdieron la vida. Cosas que no son parte de una actividad social rutinaria. No son parte ni de la Navidad, ni de la Semana Santa, ni de las actividades regulares. Esto fue algo que los colombianos simplemente hicimos. Linajes transmisores de COVID-19 durante la protesta social permitieron que aumentara considerablemente los casos graves por esta enfermedad. Cuando teníamos una circulación viral amplia, era ilógico tener esas interacciones. Y ahí estamos viendo las consecuencias, lo advertimos y lo dijimos. El autocuidado, la vacunación y el control a las aglomeraciones constituyen el antídoto contra la pandemia. Bogotá alcanzó las 5 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Una mujer de 32 años fue la beneficiada con el antídoto de Moderna. Con este avance se logró que el 50% de la población se acerque a la inmunidad de rebaño. 2.700.000 personas ya recibieron las primeras dosis. Los otros 2 millones de ciudadanos fueron inoculados con la segunda dosis. Me llena de emoción saber que soy la vacuna número 5 millones en Bogotá. 5 millones de bogotanos inmunizados y representar este número es para mí pues emocionante. No solo estoy cuidando a mi familia, sino todas las personas que están a mi alrededor. La noticia de hoy es enormemente esperanzadora. Llegamos a 5 millones de dosis aplicadas en la ciudad de Bogotá. Esta mujer es la dosis número 5 millones. Y por eso lo estamos tratando de celebrar. Lo único que queremos decirle a toda la gente es que vengan a vacunarse. Se confirmó que este domingo empezaron a regresar a sus veredas en Ituango cerca de 800 personas, de las más de 4.000 que se encuentran desplazadas desde hace varios días en la región. En un bus escalera fueron llevados los campesinos de vuelta a sus territorios, los cuales abandonaron por amenazas en su contra realizadas por miembros del Clan del Golfo y disidencias de las FARC que delinquen en la región. Informar al país, a los antioqueños, que hoy han tomado la decisión 10 veredas del municipio de Ituango de regresar a su sitio del cual nunca debieron de haber salido. 466 familias, 848 personas tomaron la decisión a las 10 de la mañana de regresar a su sitio, su vereda, el cual tienen su huerta campesina, su poder, su proyecto productivo. Colombia insiste en un diálogo con el gobierno de Panamá para aliviar la crisis que causó el inusual flujo de personas migrantes en la frontera. Por lo menos 10.000 personas de Haití y Cuba, entre otras naciones, se movilizan por río y selvas hacia el vecino país. En un trabajo conjunto por parte del Ministerio de Defensa y teniendo en cuenta la disposición de la señora Canciller y Vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, iniciar inmediatos diálogos con la República de Panamá para acordar que esos flujos migratorios tengan una atención también en la llegada en la República de Panamá. En otras noticias, un muerto y 8 heridos dejó el accidente de un bus que transportaba un equipo de fútbol aficionado en Tarazá, Antioquia. El vehículo rodó por un abismo a la altura de la vereda Piedras del Cauca antioqueño. El accidente ocurrió cuando los jugadores, casi todos de Planeta Rica, Córdoba, se dirigían a la celebración de la victoria que obtuvieron como visitantes. Por lo menos 20 personas se transportaban en el bus intermunicipal. Los heridos son atendidos en Caucasia y Tarazá. 100 animales rescatados del mercado negro en Colombia encontraron un nuevo hogar en las selvas del Bichada. Las Fuerzas Armadas del país se encargaron de transportarlos hasta la Reserva Natural Primavera, en límites con las llanuras orientales que colindan con Venezuela. Una hembra puma se convirtió en símbolo de esta historia de libertad y respeto por la fauna del país. Estamos de regreso con la noticia del día en el mundo. En otro intento de frenar la propagación del virus, Israel ofrecerá la tercera dosis de Pfizer a personas mayores de 60 años.
El nuevo esfuerzo se concentra en la lucha sanitaria contra el avance de la variante Delta, una de las más peligrosas según la ciencia. Este país ha sido líder mundial en el despliegue de la vacunación en el mes de diciembre del año pasado y enero y febrero del 2021. El Ministerio de Salud de Israel dijo que el refuerzo dará mayor eficacia a los antídotos contra el coronavirus. En ese mismo sentido, científicos de Pfizer aseguraron que la tercera dosis permitirá reducir los embates de la pandemia. Los incendios forestales de Turquía se extendieron a los lugares turísticos de Antalya y Mugla. Turistas y residentes huyeron en lanchas hacia mar adentro, al tiempo que la Armada ofrecía sus embarcaciones para que la evacuación fuera mayor. A través de las redes sociales, los moradores pidieron ayuda a los organismos de socorro. En la región han muerto 8 personas debido a las conflagraciones. Así llegamos al final de Red Más Noticias. Fin de semana, los invitamos a iniciar la semana mañana muy temprano a las 6 de la mañana con nuestra primera emisión de noticias para que inicie el día bien informados. Que tengan una feliz noche. Nosotros nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta entonces.